Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Neville y resido en Jacksonville, Florida. Me gradué recientemente. Debo admitir que fue uno de los años más desafiantes que he enfrentado. Toda la experiencia parecía un torbellino de tareas, exámenes y clases que me costaba manejar, pero era la única oportunidad que podía allanar el camino para un futuro más brillante. Sin eso, mis opciones se habrían limitado a trabajar en la construcción o manejar un camión. No tengo nada en contra de esos puestos, pero simplemente no eran adecuados para mí. Mis aspiraciones de la infancia no giraban en torno a la construcción de casas o transportar piezas a nivel nacional. De hecho, perseveré durante las interminables noches de estudio, siempre fatigado, con un objetivo único de obtener ese título, conseguir un trabajo respetable y evitar esos caminos insatisfactorios. Por fin sucedió. Completé mi graduación. Fue una experiencia emocionante pero desalentadora. La sensación de alivio me invadió, pero un pensamiento persistente permaneció en los recovecos de mí. No te preocupes por lo que viene después. Tengo un título en administración de empresas. El siguiente paso fue conseguir un empleo. Envié mi currículum a varias organizaciones, principalmente a empresas más grandes. Al principio no hubo respuesta. La ansiedad se apoderó de mí mientras me preguntaba si había elegido el camino correcto con mi título o si realmente estaba a la altura. De repente, recibí una llamada de una de las empresas más grandes a las que había enviado mi solicitud. Expresaron su agradecimiento por mi currículum y me invitaron a una entrevista. Estaba más allá de mi comprensión. Mi corazón se aceleró por la ansiedad, pero una chispa de optimismo permaneció dentro de mí. Amanecí con mi mejor traje, practiqué mis respuestas y esperé fervientemente no tropezar. La entrevista fue un éxito. Gracias a Dios, las personas parecían ser agradables. La organización parecía ser bastante profesional y apreciaron el entusiasmo que aporté. Unos días después, llegó el correo electrónico. Recibí una oferta para una práctica. El giro: 30 días para algunos. Un mes puede parecer fugaz, pero para mí abarcó todo lo que esto era. Mi momento y estaba decidida a no desperdiciarlo. Tenía un mes para demostrar que podía ofrecer más que simplemente ser la recién llegada a la oficina. Fue emocionante y abrumador al mismo tiempo. La pasantía no ofrecía compensación financiera, pero no me molestó en absoluto. Estaba resuelta en mi misión de demostrar mi valor y ansiosa por mostrarles que podía contribuir significativamente sin importar cualquier compensación. El primer día se sintió como un torbellino. Llegué temprano e intenté enmascarar mi entusiasmo, aunque era palpable. La oficina superó mis expectativas en tamaño. Elegante y moderna, llena de personas que exudaban un aire de confianza y compostura. Intento evitar parecer sorprendida, pero era muy consciente de que probablemente me parecía a una. Sin embargo, me negué a dejar que eso obstaculizara mi progreso. Estaba presente para absorber conocimiento, esforzarme al máximo y demostrar mi lugar legítimo entre ellos. La primera semana se centró en aclimatarme al entorno de la oficina y conectarme con el equipo, y comprender los fundamentos carecía de cualquier sentido de glamour. Estaba administrando documentos, ordenando archivos, respondiendo llamadas y haciendo todo lo que podía para contribuir de manera efectiva. No era un problema para mí, todo era parte del viaje, pero Dios mío, era agotador. Este ritmo no me resultaba familiar y la presión para hacer todo bien era intensa. La sensación persistente de ser observado, pero lo encontré extrañamente reconfortante. Perseveré, plenamente consciente de que mi mes era un momento fugaz y no podía soportar desperdiciar ni un solo segundo. Puse todo lo que tenía en él, anhelando demostrar mi valor antes de que el mes llegara a su fin. Estaba decidido en mi intención de aprovechar cada oportunidad. Esta pasantía podría ser el punto culminante de todo. La noche siguiente, después de otro día agotador en la oficina, me hundí en mi sofá completamente agotado. Encendí mi computadora portátil, navegué por las redes sociales e intenté relajarme. Mi mente todavía estaba llena de informes, reuniones y las nuevas caras que había encontrado a lo largo de todo.
El día todavía ansiaba un momento de relajación para escapar de las garras del trabajo, aunque fuera solo por unos minutos. En ese momento, mi teléfono vibró una nueva comunicación. Lo abrí anticipando un mensaje de un amigo, o tal vez una notificación al azar, pero para mi sorpresa era de un número desconocido. Intrigado, lo abrí suavemente. Era una imagen. Mi imagen parpadeé, tratando de captar la escena frente a mí. Me encontré en el vestuario de la oficina. Recuerdo el momento en que me quité la chaqueta y estaba jugueteando con mi camisa mientras alguien pasaba. Puede que no. Ha sido el momento más glamoroso, pero no hay razón para sentirse avergonzado. Me sentí extraño al verme en un momento tan desprevenido. El entorno no era el escenario ideal que hubiera preferido que alguien me viera. En un vestuario de oficina estándar, nada fuera de lo normal. Ciertamente, este no es el tipo de imagen que hubiera optado por revelar. Miré la imagen por unos momentos. Tal vez tenía la intención de hacer bromas a un colega mío. Es bastante típico que lugares como este jueguen bromas a los recién llegados, ¿no es así? Disfrutan jugando pequeñas bromas o burlándose de ellos. Tal vez esa era de hecho la situación. Intento mantener mi respuesta medida. Rápidamente redacté una respuesta con un tono relajado sin parecer demasiado preocupado. Seguro que puede que no parezca lo mejor posible, pero en realidad no es tan terrible como parece. Presioné enviar y me quedé allí, mirando la pantalla. La identidad del remitente no estaba clara, pero el mensaje apareció. Para ser inofensivo, sin embargo, llegó una respuesta casi instantáneamente. Para mi asombro, resultó ser mucho más íntimo de lo que esperaba. Sorprendentemente, pareces bastante atractiva en este. Lo encuentro bastante agradable. Me quedé quieto. Mis ojos se fijaron en el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Esto no era meramente justo. Entonces era evidente que alguien había invertido su tiempo en enviarme esto, y el remitente parecía tener un cierto nivel de interés. Pero, ¿quién es? El número no me resultaba familiar. ¿Podría haber sido uno de mis compañeros de trabajo? ¿Trabajaba alguien en la oficina? Una sensación de confusión me invadió a la mañana siguiente. Hice un esfuerzo por dejar el incidente de lado en mis pensamientos. Me dirigí a la oficina inmerso en la rutina familiar, tratando de concentrarme en mis tareas en cuestión. Mientras el reloj se acercaba a la media mañana, me encontré junto a la máquina de café. Vi de reojo a Margaret. Se acercó a mí con una gracia sin esfuerzo que era inconfundible. Tenía el título de la esposa del jefe, para ser sincero. Eso no me impactó realmente. El impacto fue en su apariencia. Margaret, aunque a finales de sus 30 parecía tener 20, hacía ejercicio, regularmente priorizaba el cuidado personal, siempre se veía impecablemente estilizada y poseía una cualidad radiante que atraía la atención de todos. Cuando entró en la habitación, mi corazón comenzó a acelerarse con cada paso que daba hacia mí. No estaba segura de la razón por la que la había notado en el pasado, pero este encuentro tenía un sentido de importancia. Se acercó a mí, con una sonrisa, y dijo: «Realmente te veías genial». En esa foto de ayer, su voz fluía sin esfuerzo, exudando confianza. Con un toque de alegría me detuve por un momento. Mis pensamientos corrían para encontrar el enlace. De repente me di cuenta del mensaje. La foto era inequívocamente. Ella era inevitable. ¿Era Margaret quien la había enviado? Mi asombro era palpable. Dejándome insegura sobre mi respuesta, me trabé con mis palabras, logrando decir algo como: «Oh». De verdad me pareció bastante decepcionante. Me encontré sin palabras. Parecía no verse afectada por mi torpeza. Sin embargo, me ofreció una sonrisa una vez más, esta vez con un dejo de misterio, como si tuviera un secreto que aún no había descubierto. «Debo decir que parecías bastante impresionante», habló en un tono relajado y luego agregó: «De todos modos, nos vemos luego, Neville». En un instante, se dio la vuelta y se alejó, dejándome plantado en el lugar, lidiando con el desconcierto del momento que acababa de desarrollarse. ¿Evoqué esto en mi mente? ¿De verdad acaba de lanzar un elogio como ese? ¿Cuál es la razón detrás de eso? ¿Cuál fue el propósito de todo esto?
Mi mente daba vueltas mientras regresaba a mi escritorio, mientras intentaba concentrarme en mis tareas. Mi mente seguía yendo a la deriva hacia ella, su sonrisa radiante, la forma en que sus palabras permanecían en el aire y la inolvidable mirada que había lanzado en mi dirección. Innumerables preguntas se arremolinaban en mi mente, pero las respuestas me eludían. La incertidumbre se cernía sobre mí, pero un instinto susurraba que este encuentro con Margaret estaba lejos de terminar. Pasaron varios días y la atmósfera en la oficina volvió a su cadencia familiar. El asombro por el comentario de Margaret y el enigma que envolvía la fotografía gradualmente se fueron alejando a la periferia. Me sumergí en mis tareas, tratando de concentrarme en las responsabilidades que tenía ante mí, los plazos inminentes y el incesante flujo de correos electrónicos. Preferí no detenerme demasiado en los detalles. En definitiva, todavía estaba buscando mi lugar en este panorama corporativo y comprendí la importancia de demostrar mis capacidades. Margaret, en cambio, parecía haber vuelto a su comportamiento familiar que irradiaba. Profesionalismo, los intercambios alegres se habían desvanecido y las marcas REM sobre la imagen habían cesado. Sentí que no había habido ninguna conexión entre nosotros. Me trataba igual que trataba a todos los demás. Durante su pasantía, me ofrecía una sonrisa y un breve saludo al pasar, pero se mantenía estrictamente dentro de los límites del profesionalismo. Se suponía que me tranquilizaría. ¿No era así todavía? Debajo de la superficie permanecía una curiosidad persistente. ¿Ese momento fue simplemente un suceso pasajero o podría haber algo profundo? Me resultó imposible sacudirme el pensamiento, pero hice un esfuerzo por hacerlo. Mis tareas eran mi único enfoque, y eso era lo que realmente contaba. Una tarde, me encontré en mi escritorio, revisando algunos documentos, cuando vi a Margaret acercándose a mí. Avanzó con su característica confianza, manos vacías pero actitud llena de seguridad. Anticipé su habitual paso rápido. Pero para mi sorpresa, se detuvo frente a mí. Su mirada recorrió la habitación momentáneamente antes de posarse en mis ojos. Neville. Ella habló su tono firme pero serio. ¿Podría venir aquí por un momento? Mi corazón se aceleró de emoción. ¿Cuál podría ser la razón por la que me llamó? ¿Había un problema? La seguí hasta un área más apartada de la oficina donde me entregó un papel cuidadosamente doblado. «Mira esto», dijo con su voz, ahora más suave. «Si buscas algo un poco más, poco convencional, estaré aquí lista y esperando». Recibí la nota de ella sintiéndome perpleja de qué se trataba todo esto. Una comunicación oculta, una prueba de habilidad. El mensaje era sencillo, solo un puñado de líneas escritas con letra ordenada, área de recreación 8:30 p.m. Asegúrese de llegar a tiempo. No se proporcionaron detalles adicionales, no es necesario dar más detalles. Me surgieron pensamientos en la mente. ¿A qué se refiere? ¿Hay algo fuera de lo común? ¿Cuál fue el significado de eso? ¿Qué me convierte en la indicada? ¿Cuál es la razón de este momento? ¿Me estaba poniendo a prueba? ¿Participando en un juego de algún tipo? ¿Era esto realmente una invitación auténtica? ¿Una nota de advertencia? No me di cuenta. La miré ansiando una pista de algún tipo. Sin embargo, la expresión de Margaret permaneció neutral, imposible de descifrar. Me ofreció una breve sonrisa. Luego se dio la vuelta y se fue sin pronunciar otra palabra. Me quedé un momento mirando la nota. Mi estómago se retorció con la duda. Sin que yo lo supiera, estaba entrando en territorio desconocido. Sin embargo, un atractivo innegable me atrajo. Margaret ocupaba el puesto de esposa del jefe. Poseía todo lo que uno podría desear. ¿Cuál podría ser su razón para contactarme y por qué de esta manera particular? Después de un breve momento de reflexión, tomé una decisión. Necesario salir, pero tendría cuidado. No me lanzaría de cabeza a algo sin entender lo que me esperaba. A medida que pasaban los minutos, las manecillas del reloj se acercaban a las 8:30 de la noche. Me aventuré al parque tratando de mantener el control sobre mis pensamientos errantes. ¿Podría haber sido esto una trampa orquestada o podría haber sido algo completamente diferente?
El parque estaba sereno tal como lo esperaba. Era una de esas joyas ocultas, enclavadas lejos de las típicas multitudes de personas. El sol se había ocultado detrás del horizonte, proyectando sobre el cielo un tapiz de tonos naranjas y púrpuras. La atmósfera era fresca y el parque estaba casi desierto, solo se escuchaba el suave susurro de las hojas y el tenue murmullo de la ciudad a lo lejos. Caminé por el sendero, mi mirada aguda y atenta buscaba evitar cualquier sorpresa. La atmósfera estaba cargada de una tensión inquietante. Todo parecía envuelto en misterio, y entonces la vi. Margaret sentada en un banco en el corazón del parque. Su mirada se desvió hacia el horizonte. Parecía serena y serena, como si estuviera anticipando un evento o un visitante. Era difícil imaginar que esta era la misma mujer que me había entregado esa enigmática nota antes para un breve momento. Me encontré en una encrucijada, inseguro sobre mi próximo movimiento. ¿Debería hacer un movimiento hacia ella? ¿Debería simplemente dar un giro y alejarme? Sin embargo, una fuerza innegable dentro de mí me impulsó hacia adelante. Me acerqué a ella con pasos suaves sobre el exuberante césped verde. Mientras me acercaba, inclinó la cabeza lo suficiente para que nuestros ojos se conectaran. Su mirada no mostró sorpresa, ninguna tensión, solo un reconocimiento sereno. Neville. Repitió una sonrisa jugando en sus labios. Esta vez me da alegría que hayas llegado. Me encontré sin palabras. La atmósfera era densa, rebosante de una tensión no articulada. Una mezcla peculiar de emoción y cansancio se agitó dentro de mí. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Margaret hizo un gesto invitador hacia el lugar vacío a su lado en el banco. «Ven, siéntate», dijo con su voz suave y acogedora. Inhalé profundamente y me acomodé a su lado. Mis pensamientos se arremolinaban con preguntas: ¿qué la trae aquí? ¿Qué buscaba de mí? ¿Era esto simplemente un encuentro casual o podría significar el comienzo de algo más grande? Durante un periodo prolongado, el silencio nos envolvió. Nos quedamos en silencio observando cómo los últimos destellos de la luz del día se deslizaban en el horizonte. El suave susurro de las hojas baila por el aire acompañado por el tenue murmullo lejano de la ciudad. Por fin, Margaret rompió la quietud. «Quería ver si tenías la curiosidad suficiente para venir», dijo con su voz apenas por encima de un susurro. «Parece que de hecho lo eres». Me quedé sin palabras. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? Me encontré sentado, anticipando el desarrollo de lo que fuera que nos esperaba. La quietud nos envolvió por un breve momento, extendiéndose en el suave resplandor del parque. El crepúsculo. El único sonido era el suave susurro de las hojas acompañado por la refrescante brisa del atardecer, y sin embargo, una tensión inconfundible persistía en la atmósfera. Margaret mantuvo su mirada hacia adelante. Sus ojos eran suaves pero atentos. Me encontré sin saber bien qué hacer a continuación. La situación seguía desarrollándose en mi mente. ¿Qué podría haberla impulsado a elegir este lugar en particular para nuestra reunión? ¿Podría ser simplemente una extraña coincidencia o estaba intentando transmitir un mensaje sin pronunciar una palabra? Ajusté mi posición en el banco buscando comodidad, pero resultó ser un desafío. Sentí una mezcla de tensión y curiosidad. Había un atractivo innegable en su presencia que me cautivó. No era simplemente la circunstancia de que fuera la esposa del jefe. Su calidez era innegable, pero persistía una cualidad adicional, una que se sentía profundamente personal e íntimamente cercana. Margaret inclinó la cabeza lo suficiente y por primera vez su mirada se fijó en la mía. Su mirada tenía cierta ternura entrelazada con una cualidad esquiva que me costó identificar. Sonrió, aunque estaba lejos de ser una sonrisa cortés convencional. Sentí como si percibiera algo dentro de mí que yo todavía no había reconocido en mí misma. «Ya sabes», dijo suavemente. Su voz se abrió paso a través de la quietud del aire de la tarde. «Te he estado observando de cerca. Tu presencia irradia una energía única. Es más que simplemente la tarea en cuestión.
Se trata de la manera en que te presentas, la actitud que llevas a varias situaciones. Te distingues del resto. Me encontré sin palabras en ese momento en que me moví torpemente. Una cálida carmesí se deslizó por mi rostro. ¿Estaba ella elogiándome? Fue un cumplido que me pareció extraño, particularmente viniendo de alguien de su estatura. Tuve que admitir que había una cualidad innegable en su discurso que atraía la atención. Se giró para enfrentarme por completo. En ese momento, su mirada estaba firmemente fija en mí. Una sutil sugerencia de una sonrisa bailó en las comisuras de sus labios. Sin embargo, era más que simplemente una sonrisa. Se sentía como si estuviera saboreando el momento, disfrutando del diálogo. Neville, tu dedicación es verdaderamente encomiable. Mantuvo una voz baja, pero exudaba confianza. Lo entiendo y demuestra que estás en el camino para tener éxito. Tu potencial es evidente y parece que tienes un futuro brillante por delante. Estas grandes corporaciones se fijarán en ti, estarán ansiosas por tener a alguien como tú en sus filas, una persona que se destaca en su oficio, que realmente se distingue y posee una pasión innegable. Una ola de orgullo e inquietud surgió dentro de mí. Me sentí extraño al escuchar sus palabras, me encontré sin saber cómo responder. Por un lado, su aliento era algo que realmente valoro, pero parecía como si hubiera un significado más profundo detrás de sus palabras, como si hubiera capas más profundas esperando ser descubiertas. Los ojos de Margaret se volvieron tiernos mientras insistía: es más que simplemente el trabajo. En cuestión gira en torno a tu identidad, puedo percibir eso dentro de ti. Tu corazón es verdaderamente admirable, Neville. Eres auténtico. Tales ocurrencias son poco comunes. Bajó la voz y se inclinó un poco. Su lenguaje corporal se transformó, encendiendo un revoloteo en mi pecho. Estás destinado al éxito. Tengo plena confianza en que todo lo que se necesita es un poco más de fe en tus propias habilidades. Me encontré perdido por... Palabras, pensamientos, surgieron en mi mente. ¿Podría esto realmente estar sucediendo? ¿Qué podría haberla impulsado a hablarme de esta manera? ¿Simplemente estaba mostrando amabilidad o podría haber habido otro factor en juego? La miré tratando de descifrar su expresión, pero resultó difícil entenderla. Exudaba una compostura serena, pero había una intensidad en su mirada, una profundidad tácita que sugería que transmitía más de lo que las meras palabras podían expresar. Inclinó la cabeza un poco, su sonrisa se expandió muy suavemente. Hay una cualidad admirable en ti, Neville, que realmente se destaca para mí. Tu espíritu implacable, tu determinación inquebrantable para seguir adelante. Es poco común. Tu fuerza dice mucho en su sutileza. Aprecio eso. Respiré profundamente, esforzándome por mantener la calma. Sus palabras tenían cierto peso, una cualidad que se sentía casi personal. Era un elogio absoluto, pero parecía trascender que su voz había adquirido una calidad más baja, más suave, imbuyendo las palabras con una sensación de peso, un significado. Su mensaje no estaba claro, pero innegablemente despertó emociones dentro de mí que no había anticipado. Ni por un momento el silencio nos envolvió. Mientras nos sentábamos juntos, la quietud del parque que nos rodeaba como un abrazo reconfortante, su presencia me envolvió tan cerca que casi podía sentir la calidez que emanaba de ella. Era peculiarmente inquietante, pero había un innegable atractivo en ella, algo que continuamente cautivaba mi atención, a pesar de mi voz interior instando a la precaución. Seguí adelante. Creo que tendrás éxito, repitió su voz apenas por encima de un susurro. En este momento, Neville, realmente encarnas la esencia de la bondad. Asegúrate de tener eso en mente, y cuando logres un gran éxito, cuando estés al mando de esas empresas, recuerda tus raíces. Me encontré sin palabras. Para responder a eso, parecía como si estuviera a punto de compartir algo significativo, pero me encontré inseguro sobre mi preparación para recibirlo. Me encontré sin preparación para enfrentar las complejidades de lo que se estaba desarrollando.
Entreasentí lentamente, intentando mantener mi concentración como si algo se estuviera desarrollando a mi alrededor. Gracias, Margaret. Eso tiene un valor significativo. Me ofreció esa sonrisa familiar llena de comprensión. Tengo fe en siempre. ¿Tienes eso en mente con eso? Ella se levantó del banco, sus movimientos imbuidos de una gracia e intención. Fugaces me quedé allí, mirando su retirada, sintiéndome inseguro sobre el intercambio que acabábamos de tener. ¿Era un cumplido, una advertencia o tal vez algo completamente diferente? Mientras la incertidumbre permanecía, una verdad era clara. La situación se estaba volviendo innegablemente intrincada. Después de nuestra charla en el parque, me encontré inseguro sobre lo que vendría. Después las palabras de Margaret resonaron en mis pensamientos. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, una ola de incertidumbre me invadió. ¿Había malinterpretado la situación o estaba simplemente cayendo en una espiral de sobreanálisis? Sin embargo, incluso mientras mis pensamientos giraban en una neblina de incertidumbre, una parte de mí sintió que había ocurrido un cambio, una tensión inconfundible, persistía entre nosotros dejándome inseguro sobre cómo atravesarlo. Unos días después, Margaret vino a mí. Una vez más, esta vez con una invitación que me tomó completamente por sorpresa, me preguntó si estaría interesado en acompañarla a cenar en un restaurante conocido cercano. Fue una propuesta relajada, pero había una cualidad intrigante en su tono. Era como si esperara mi acuerdo. Simplemente comentó que es solo un lugar tranquilo, después de una larga semana. Pensé que sería agradable relajarse un poco. Debo admitir que me sorprendió. Nunca pensé que ella querría pasar el rato conmigo más allá de la oficina, pero la idea era extrañamente cautivadora y, a pesar de mis reservas, me encontré diciendo que sí. Al final, fue solo una cena, ¿no? Al llegar al restaurante, encontramos un lugar pequeño y encantador, ubicado en una calle tranquila. El ambiente era relajado con una iluminación suave que arrojaba un suave resplandor y una selección de melodías relajantes flotando en el aire. El ambiente era ideal para relajarse y participar en un diálogo significativo, mientras nos acurrucábamos en un acogedor stand. El diálogo se desarrolló sin esfuerzo. Margaret contó historias de su pasado que reflejaban su juventud, sus aspiraciones y las decisiones que dieron forma a su viaje hasta el momento presente. Sus palabras tenían un cierto encanto y una naturalidad que la envolvía incluso cuando profundizaba en temas que estaban lejos de ser simples. Descubrí que estaba revelando más de lo que había planeado. Discutimos mi viaje, la elección que hice de perseguir esta pasantía, contra todo pronóstico y los sacrificios que soporté. Durante todo el proceso, fue como si fuéramos dos almas intercambiando historias de viajes distintos, descubriendo conexiones inesperadas en los lugares más improbables. A medida que pasaba el tiempo, el diálogo pasó a temas más alegres, nos reímos de historias divertidas, del lugar de trabajo, intercambiamos pensamientos sobre asuntos triviales que nos trajeron alegría. Una copa de vino se convirtió en dos, y pronto, me encontré completamente a gusto, como si la conociera desde hacía mucho más tiempo que la realidad de nuestro breve reconocimiento. Fue uno de esos raros casos en los que todo parecía fluir sin esfuerzo a medida que avanzaba la noche y el restaurante comenzaba a vaciarse. Margaret me lanzó una mirada, una sonrisa sutil. Jugando en sus labios un toque de travesura, bailó en sus rasgos una nueva juguetona emergiendo. ¿Ya sabes? Neville dijo inclinándose un poco. No estoy del todo lista para que la noche llegue a su fin. ¿Qué piensas de ir a un lugar más apartado? Su sugerencia me cautivó sorpresa, un fragmento de mi mente. Vaciló la parte lógica, advirtiéndome que estaba entrando en territorio inexplorado. Pero en ese instante, me encontré deseando que la noche se demorara. El vino me había dejado en una niebla, pero su presencia me envolvió como una manta cálida, ofreciendo un consuelo. No había anticipado en qué lugar estás teniendo en cuenta, que pregunté mi tono más suave de lo que pretendía que fuera.
Me di cuenta de que al plantear la pregunta me estaba exponiendo a un reino desconocido, pero en ese momento no parecía importar. Para mí existe un lugar cercano. Ella respondió con una sonrisa juguetona. Te aseguro que será mucho más relajado. Estuve de acuerdo antes de darme cuenta. Nos encontramos conduciendo hacia un pintoresco motel, ubicado justo más allá del límite de la ciudad. Aunque no estaba familiarizado con el lugar, la tranquilidad de los alrededores tenía un efecto extrañamente reconfortante dentro de los confines de la habitación. La simplicidad reinaba suprema. No había nada extravagante, pero el ambiente exudaba una sensación de cercanía. Nuestro diálogo fluía, pero ahora había ascendido a una nueva dimensión. Un entendimiento tácito persistía entre nosotros, una corriente subterránea que ninguno de los dos podía pasar por alto a medida que avanzaba la noche. Me encontré participando en una actividad que nunca hubiera anticipado estar con ella. Se sentía completamente instintivo, como si fuera la experiencia más orgánica imaginable, aunque era consciente debajo de la superficie de que era todo lo contrario, que nunca fue mi plan que los eventos se desarrollaran en este asunto, pero aquí me encontré sin saber cómo detenerlo o si realmente deseaba hacerlo. A la mañana siguiente, me desperté en una habitación vacía mientras parpadeaba. Una ola de confusión me invadió. Margaret había desaparecido sin dejar rastro. Me froté los ojos tratando de disipar los restos persistentes del sueño, pero el peso de la situación me golpeó con una fuerza innegable. El reloj captó mi atención y marcaba 8:15 de la mañana. Llegué al trabajo más tarde de lo esperado. Una ola de ansiedad me invadió. En la tenue luz de la habitación del motel, la urgencia se apoderó de mí y me obligó a recoger mis cosas y apresurarme como un verano. A su vez, la puntualidad era crucial, particularmente en este momento en el que estaba ansioso por demostrar mis capacidades. En un frenesí, recogí mis pertenencias. Los pensamientos se arremolinaban mientras me vestía apresuradamente y corrí hacia la salida. Apenas tuve un momento para digerir los eventos que se desarrollaron, y la verdad es que no estaba seguro de si estaba preparado para hacerlo. Era muy consciente de que necesitaba llegar a la oficina sin demora. Navegué por el camino hacia el trabajo. Mi mente se arremolinaba con un torbellino de preguntas. ¿Qué acaba de suceder? ¿Fue un error? ¿Es esto lo que realmente deseaba? A medida que el tiempo pasaba, mi mente pasó de los eventos de la noche a la urgencia. De llegar a la oficina y salvar lo que quedaba de mi pasantía mientras conducía hacia el estacionamiento, una profunda pesadez se instaló en mi pecho. Llegar tarde simplemente no era una opción para mí. No podía permitirme cometer un error. Aquí no en este momento, no cuando todo se había estado desarrollando tan maravillosamente. Inhalé profundamente, cuadré mis hombros y salí del auto preparada para... Enfrenté los desafíos que el día me tenía reservado. Sin importar cuán intrincadas se habían vuelto las cosas mientras conducía en el estacionamiento, una opresión se apoderó de mi estómago. Luché por salir del auto y abrirme paso hacia el edificio. Con cada paso, el peso parecía aumentar presionándome más que antes a medida que me acercaba a la entrada. Una sensación innegable me invadió, insinuando que hoy se desarrollaría de una manera diferente a cualquier otra. Entré a la oficina con un propósito. Me encontré dirigiéndome directamente hacia lo que creía que sería la conclusión de mi pasantía al entrar al edificio. El extraño silencio inmediatamente captó mi atención. El familiar zumbido de la vida se sentía muy lejano, casi inexistente. Parecía que una conciencia tácita flotaba en el aire como si todos sintieran que algo estaba en el horizonte. Había una comprensión que todavía se me escapaba. Mis pensamientos todavía estaban atrapados en los acontecimientos de la noche anterior y estaba luchando por mantener la compostura justo cuando estaba a punto de acomodarme. En mi escritorio, recibí un mensaje a través de mi jefe. El señor Jackson solicitó mi presencia en su oficina de inmediato. Me quedó claro de inmediato lo que eso significaba.
No sabía cómo abordar esta situación. Una parte de mí anhelaba huir para girar y escapar, pero entendí que esa opción no estaba disponible para mí. Tenía que enfrentar la realidad de la situación. Me acerqué a la oficina del señor Jackson con una lentitud deliberada, cada paso cargado con el peso de la incertidumbre sobre mi futuro como pasante aquí. Me encontré inseguro sobre cómo prepararme para cualquier palabra que pudiera pronunciar. No sabía cómo se enteró de lo que sucedió con su esposa, pero parecía saberlo y una ola de miedo me invadió al pensar que esto podría significar el final de mi carrera aquí. Al llegar a su oficina, inhalé profundamente y golpeé suavemente la puerta. La voz del más allá me hizo señas invitándome a entrar. Empujé la puerta un poco y entré en la habitación. El señor Jackson estaba sentado detrás de su escritorio. Su actitud era más solemne de lo que jamás había presenciado antes. Su mirada tenía una intensidad feroz y sentí el peso palpable de su mirada mientras me detuve en la puerta por un momento. El silencio nos envolvió a ambos. La atmósfera en la habitación era pesada, casi abrumadora. Al fin el señor Jackson rompió su silencio. Su voz tenía una cualidad serena, pero una agudeza persistía debajo la superficie. Neville se sobresaltó. Soy consciente de los eventos que sucedieron ayer. Poseo todo el conocimiento. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe en el abdomen. Permanecí inmóvil, inseguro de cómo reaccionar. Anticipé furia, anticipé gritar, pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Esta presencia serena compuesta que era mucho más inquietante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Uno no puede evitar sentir curiosidad acerca de los eventos que se desarrollan, que se avecinan. El señor Jackson presionó su voz firme, pero resuelto. Te aseguro que reflexioné sobre esto extensamente. Me encontré incapaz de pronunciar una palabra. Me quedé sin palabras, inseguro de cómo responder o qué expresar. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Es esto? Todo. ¿De verdad iba a dejarme ir? Sin embargo, el señor Jackson me tomó por sorpresa. Neville, comentó inclinando su cuerpo un poco más cerca, quiero asegurarle que su posición es segura. Bienvenido a bordo. Bienvenido a bordo. Ahora es un miembro valioso del equipo. Lo miré sin poder comprender lo que estaba presenciando. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido de repente bajo mis pies. Me había preparado para lo peor, pero esto fue algo completamente inesperado. Esto puede resultarle una sorpresa. Infundió su expresión con un toque de suavidad. Sin embargo, la realidad es que no es la primera persona que se encuentra enredada en tales circunstancias. Mi esposa tiene experiencia con esto. Estaba completamente asombrado. Su esposa Margaret, la misma mujer que había sido tan juguetona y tan audaz, me encontré perdido por palabras. Me sentí como en un sueño. He soportado su comportamiento durante bastante tiempo. El señor Jackson comentó con su voz un dejo de amargura. Pero esta vez terminé. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Ella no es la persona que creía que era y ya no puedo mantener la fachada de que todo está bien. Me quedé quieto, absorbiendo todo lo que acababa de compartir conmigo. Esto me tomó por sorpresa. Su calma y compostura frente a la traición me tomó por sorpresa. No sabía cómo responder. ¿Es apropiado que sienta una sensación de alivio por conservar mi trabajo? Es culpa. Algo que debería estar experimentando haber estado con su esposa es un pecado. Entendí que el impacto se estaba desvaneciendo y esta situación se extendió más allá de mis propios sentimientos. Posees inteligencia y una fuerte ética de trabajo. Neville. El señor Jackson comentó con su voz, recuperando su calma característica. Reconozco una gran cantidad de promesa dentro de ti. Has demostrado tus habilidades de manera impresionante. Esa es precisamente la razón por la que te estoy ofreciendo esto. Oportunidad. Aprovéchala al máximo. Sus palabras me impactaron con una intensidad que no había previsto. No estaba simplemente recibiendo otra oportunidad en la pasantía, se me estaba presentando una oportunidad genuina para un futuro en esta empresa.
Había puesto tanto esfuerzo para llegar a este punto y ahora, para bien o para mal, esta era la vida que había creado. Pero mientras estaba allí asintiendo y absorbiendo sus palabras, una sensación inquietante permaneció en mi pecho. Esta circunstancia era todo menos típica. A pesar de que el señor Jackson parecía extenderme una segunda oportunidad, no podía quitarme la sensación de incertidumbre cuando salí de su oficina, como si me hubieran otorgado una nueva oportunidad en la vida a un precio no revelado. Sin embargo, sentí que estaba recorriendo un camino precario, inseguro de cuánto tiempo podría mantener mi equilibrio mientras caminaba de regreso a mi escritorio. Eché una mirada fugaz por la ventana, absorbiendo el panorama de la ciudad en un instante. Todo se transformó en medio de la confusión. Tropecé con mi propio camino a pesar de los errores que cometí. Había hecho lo que hizo Margaret. Ese fue un capítulo importante en mi vida. Tenía mis dudas sobre si alguna vez lo comprendería por completo, pero una cosa quedó clara. El final había llegado. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete para ver más. No olvides hacer clic en el icono de la campana de notificaciones para mantenerte informado.